Los fantasmas de las tumbas de los narcos de Culiacán, Sinaloa. En Culiacán, cuando el sol cae y el calor parece quedarse atrapado entre las calles, hay lugares donde el silencio pesa distinto. Uno de esos lugares son los panteones antiguos y nuevos, donde las tumbas no siempre parecen humildes. Algunos mausoleos parecen casas pequeñas, con puertas de vidrio oscuro, aire acondicionado silencioso y música que, dicen, se enciende sola por las noches. La gente del barrio sabe cuáles son esas tumbas y prefiere no mirarlas demasiado. No porque estén prohibidas, sino porque parecen observar de vuelta. Se dice que quienes descansan ahí no se fueron en paz. No por lo que hicieron en vida, sino por lo que dejaron pendiente. Las historias comienzan casi siempre igual, con un vélede que acepta un turno nocturno porque paga mejor. Al principio, nada parece fuera de lo normal. Las luces del panteón iluminan los caminos, los árboles apenas se mueven y el viento trae olor a flores artificiales. Pero pasada la medianoche, algo cambia. Los perros del exterior comienzan a aullar sin razón visible. Las cámaras de seguridad fallan justo frente a ciertos mausoleos. Y el silencio se vuelve tan espeso que cuesta respirar. Los mausoleos más grandes tienen nombres conocidos en placas de mármol brillante. Apellidos que todos han escuchado alguna vez, aunque nadie los diga en voz alta. La gente afirma que esas tumbas reciben visitas cuando ya no debería haber nadie. Sombras que caminan entre las lápidas sin hacer ruido. Figuras que no proyectan sombra bajo la luz de los faroles. Un vélede contó que escuchó risas apagadas dentro de un mausoleo cerrado. Pensó que era una broma, hasta que la puerta comenzó a vibrar suavemente. No se abrió, nunca se abre, pero el sonido continuó, como si alguien estuviera del otro lado recordando algo. Hay quienes aseguran haber visto luces encenderse dentro, aunque no haya electricidad conectada. Otros dicen que la música favorita del difunto suena distorsionada, como si viniera de muy lejos. Las flores frescas aparecen marchitas en cuestión de minutos, y las veladoras, incluso nuevas, se apagan solas. Una mujer que limpiaba tumbas por las mañanas afirmó encontrar huellas alrededor de esos mausoleos. No eran huellas normales, parecían pasos que iban y venían sin un rumbo claro. A veces comenzaban en la puerta del mausoleo y terminaban en ninguna parte, como si quien caminó simplemente se hubiera desvanecido. Los antiguos sepultureros dicen que la tierra ahí nunca se asienta del todo, siempre parece removida, siempre parece inquieta. Un anciano contó que una noche escuchó golpes desde abajo, suaves pero insistentes. No eran desesperados, eran rítmicos, como un código que nadie supo descifrar. La gente del lugar cree que esas almas quedaron atadas al poder que tuvieron, al dinero, al miedo que sembraron, no por castigo divino, sino por costumbre. En vida mandaban, y en la muerte, no aceptaron dejar de hacerlo. Hay una tumba en particular que nadie limpia después del atardecer, no porque esté maldita, sino porque quien lo intentó nunca volvió a aceptar el trabajo. El hombre dijo que al pasar el trapo por el mármol, sintió que alguien respiraba detrás de él. No había nadie, pero el vidrio se empañó desde dentro. Otra historia habla de una figura elegante, vestida de negro, que aparece sentado frente a su propia tumba. No habla, no se mueve, solo observa el camino principal del panteón. Cuando alguien intenta acercarse, la figura desaparece lentamente, como humo bajo la luna. Algunos jóvenes entran por reto, ríen al principio, graban videos, pero siempre salen antes de lo planeado, pálidos, en silencio, con los teléfonos apagados sin explicación. Uno de ellos dijo que escuchó su nombre susurrado desde un mausoleo que no conocía. Otro aseguró que vio su reflejo moverse distinto en el vidrio. Las leyendas dicen que estas tumbas no guardan descanso, guardan recuerdos, órdenes no cumplidas, promesas rotas, traiciones que no fueron perdonadas. Por eso, por las noches, el panteón parece una ciudad dormida que a veces despierta. Los caminos se sienten más largos, el aire más pesado, y los mausoleos brillan apenas, como si respiraran. Los más viejos dicen que no hay que juzgar a los muertos, pero tampoco provocarlos, porque hay espíritus que no buscan venganza, buscan seguir siendo temidos. Y en Culiacán, el miedo también deja huella después de la muerte. Así comienzan las historias, no gritos, no con escenas explícitas, sino con susurros, con pasos invisibles, con la certeza de que algunos nombres, incluso bajo tierra, siguen teniendo poder. Y esta es solo la primera parte de lo que se cuenta, porque cuando cae la madrugada, dicen que las tumbas empiezan a abrir sus recuerdos, y lo que despierta después, ya no pertenece del todo a este mundo.
Después de esas primeras noches extrañas, el rumor comenzó a extenderse entre quienes trabajan cerca de los panteones. No era un rumor ruidoso, era de esos que se dicen en voz baja, como si al nombrarlos se les diera permiso de escuchar. Un chofer de taxi contó que nunca acepta viajes rumbo al panteón después de cierta hora, no porque le haya pasado algo directo, sino porque siempre siente que alguien se sube al asiento trasero cuando pasa frente a las rejas. El espejo no muestra a nadie, pero el peso se siente, y el aire se enfría. Al llegar al siguiente semáforo, esa sensación desaparece, como si el pasajero solo necesitara cruzar un tramo del camino. Algunos dicen que esas almas no salen del panteón por completo, solo recorren lo que alguna vez fue suyo, un tramo de calle, una esquina, un recuerdo. Un vigilante nuevo aseguró haber visto un cortejo silencioso avanzando entre las tumbas. No había música, no había palabras, solo figuras oscuras caminando con lentitud. Cada una se detenía frente a un mausoleo distinto, y luego, como obedeciendo una orden invisible, se desvanecían una a una. En el suelo no quedó rastro alguno, ni huellas, ni sombras, nada. Los mausoleos más lujosos parecen ser los más inquietos, no por su tamaño, sino por la energía que la gente dice sentir al acercarse. Una presión en el pecho, un zumbido leve en los oídos, como si algo estuviera evaluando al visitante. Las familias que aún llevan flores lo hacen rápido, hablan poco, evitan mirar el interior. Dicen que no es miedo, es respeto, porque no todos los muertos aceptan compañía. Hay noches en las que los guardias juran escuchar conversaciones, voces graves, otras más jóvenes, como si varias generaciones se reunieran dentro del mármol. No se distinguen palabras claras, solo el tono de alguien que da instrucciones, y otros que escuchan. Una mujer que perdió a un familiar asegura que una noche escuchó pasos siguiéndola, pensó que era el vélede, pero los pasos no se detenían cuando ella se detenía, se aceleraban cuando ella aceleraba. Al llegar a su coche, los pasos se detuvieron justo detrás, el vidrio se empañó una vez más, y una palabra apareció trazada desde dentro. No era una amenaza, era un nombre que ella conocía. Hay quienes creen que esas apariciones no buscan asustar, buscan ser recordadas como fueron, poderosas, temidas, presentes, incluso después de la muerte. Un sepulturero afirmó que en ciertas tumbas el reloj siempre se detiene a la misma hora, la hora exacta en la que la persona fue enterrada, no importa cuántas veces lo cambien, siempre vuelve a detenerse ahí, como si el tiempo se negara a avanzar para quien yace dentro. Algunos jóvenes del barrio cuentan que han visto luces moverse entre las tumbas, no como linternas, más bien como pequeñas llamas que flotan a ras del suelo. Cuando intentan seguirlas, las luces se dispersan, y el camino de regreso parece no ser el mismo. Los árboles crujen aunque no haya viento, y los nombres de las lápidas parecen distintos por un instante. Un sacerdote que fue llamado para bendecir una sección del panteón dijo que nunca había sentido algo igual. No habló de maldad, habló de apego, de espíritus demasiado acostumbrados a mandar como para aceptar el silencio eterno. Después de la bendición, algunos fenómenos disminuyeron, otros se intensificaron, como si algo se hubiera molestado. Los trabajadores comenzaron a encontrar objetos fuera de lugar, sillas movidas, puertas entreabiertas, flores acomodadas con cuidado. No parecía vandalismo, parecía intención. Un anciano del barrio recordó una frase que le decía a su abuelo: el que muere con cuentas pendientes, sigue cobrando. Nadie sabe exactamente qué cobran estas almas, tal vez atención, tal vez memoria, tal vez el simple hecho de no ser olvidados. En las madrugadas más silenciosas, hay quienes aseguran escuchar motores lejanos, puertas que se cierran, risas apagadas, como si el panteón reviviera una escena antigua, una que se niega a desaparecer. Las leyendas dicen que mientras alguien recuerde esos nombres con miedo, ellos seguirán caminando, no por castigo, no por justicia, sino por costumbre, porque hay vidas que no supieron detenerse, y muertes que tampoco aprendieron a descansar. Y lo que aún no se ha contado apenas comienza a manifestarse cuando la noche avanza, porque dicen que hay tumbas que no solo guardan fantasmas, guardan vigilantes, y cuando sienten que alguien observa demasiado, responden. La historia sigue, y lo que se revela después no siempre quiere ser visto. Con el paso del tiempo, las historias dejaron de ser solo relatos aislados y comenzaron a coincidir entre sí. Personas que no se conocían describían las mismas sombras, los mismos sonidos, la misma sensación de estar siendo observados desde dentro de las tumbas. Algunos véledes renunciaron sin dar explicación, otros pidieron cambiar turnos,
Los más antiguos simplemente dijeron que había noches que no convenía pasar ahí, no todas, solo algunas. Esas en las que el aire se vuelve inmóvil. Un joven que hacía transmisiones en vivo decidió grabar una noche completa dentro del panteón. Al inicio, su voz sonaba confiada, bromeaba, se reía, pero conforme avanzaron las horas, el tono cambió, las pausas se hicieron largas, y en el video quedó registrado un momento extraño. Su mirada se desvió hacia un mausoleo específico, guardó silencio, y murmuró que alguien lo estaba llamando. El video se cortó poco después. El joven no desapareció, pero nunca volvió a entrar a un panteón. Dijo que lo que escuchó no fue una voz, fue una orden. Algunos mausoleos parecen reaccionar a la presencia humana, no todos. Solo ciertos nombres. Las puertas de vidrio se empañan, las luces exteriores parpadean, y una sensación de incomodidad obliga a alejarse. Los trabajadores dicen que esos lugares tienen carácter, como si conservaran la personalidad de quien yace dentro. Un sepulturero recordó haber sentido una mano invisible apoyarse en su hombro. No fue un empujón, fue un gesto firme, como quien detiene a alguien para advertirle algo. El hombre se fue sin mirar atrás, nunca volvió. Las historias más inquietantes hablan de apariciones que no vagan, que esperan, figuras inmóviles frente a sus tumbas, observando el camino, como si cuidaran algo, o a alguien. Una mujer que perdió el rumbo dentro del panteón afirmó que los pasillos cambiaron. Las tumbas ya no estaban donde recordaba, los nombres se repetían, y el silencio era tan profundo que le dolían los oídos. De pronto, una figura señaló la salida. No habló, solo indicó el camino. Cuando la mujer salió, se dio cuenta de que había pasado horas adentro. Ella creía que habían sido minutos. Hay noches en las que el viento trae murmullos desde las tumbas más alejadas. No suenan como lamentos, suenan como conversaciones interrumpidas, como planes que nunca se terminaron de decir. Los más supersticiosos afirman que algunos mausoleos funcionan como puertas, no se abren, pero permiten que algo asome. Por eso recomiendan no mirar directamente al interior, ni tocar el vidrio, ni decir los nombres en voz alta, porque nombrarlos es invitarlos. Un guardia contó que una noche vio luces moverse dentro de un mausoleo cerrado. No eran fuertes, eran suaves, como velas que alguien cuidaba con esmero. Cuando se acercó, la luz se apagó de golpe, y en el vidrio apareció un reflejo que no era el suyo. Los objetos electrónicos fallan sin explicación, radios que se encienden solas, celulares que pierden señal, relojes que se atrasan, como si el tiempo tuviera reglas distintas en ese lugar. Algunos creen que los espíritus no están atrapados, simplemente eligieron quedarse, porque ahí sigue su nombre, su historia, su influencia. Una anciana que vende flores afuera del panteón asegura que hay días en los que siente que la observan desde adentro, no con enojo, con expectativa, como si esperaran que alguien cruzara la reja. Ella dice que siempre se despide al irse, por respeto, porque no sabe quién puede estar escuchando. Hay quienes afirman que ciertas tumbas no aceptan ofrendas, las flores se marchitan, las velas no prenden, como si rechazaran cualquier gesto que no provenga de los suyos, o de quienes les deben algo. En los barrios cercanos, los niños cuentan sueños parecidos. Sueñan con pasillos largos, con mármol brillante, con hombres que no muestran el rostro, que les dicen que no tengan miedo, que solo están cuidando lo que es suyo. Los adultos prefieren no escuchar esos relatos, porque saben que algunas historias no nacen de la imaginación, nacen de lo que se filtra, de lo que se escapa. Y en Culiacán, dicen, los panteones no solo guardan cuerpos, guardan presencias, vigilias eternas, y una calma tensa que se rompe cuando alguien se atreve a cruzar el límite invisible. La noche avanza, y con ella, las manifestaciones se vuelven más claras, porque cuando el silencio es total, lo que no descansa encuentra la forma de hacerse notar. Y aún falta lo más inquietante, lo que ocurre cuando alguien decide quedarse a escuchar. Hay personas que, pese a las advertencias, deciden quedarse, no por valentía, por curiosidad, por incredulidad, o porque creen que las historias exageran. Son ellos quienes dicen haber presenciado lo que otros solo intuyen. Una noche, un investigador independiente llevó consigo una grabadora antigua, no un teléfono. Quería evitar fallas electrónicas. La dejó encendida frente a un mausoleo conocido por su actividad. Durante horas, solo captó el sonido del viento, pero al revisar la cinta, aparecieron murmullos. No eran claros, no eran gritos, eran frases incompletas, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, todas en tono bajo, como una reunión que no quería ser escuchada.
Un Velede afirmó que hay noches en las que los mausoleos parecen alinearse, no físicamente, sino en intención. Esa noche, dijo, el panteón entero se sentía atento, como si algo fuera a suceder. Nada ocurrió de forma visible, pero el silencio fue tan intenso que el hombre renunció al día siguiente. Las historias hablan de figuras que cruzan de una tumba a otra, no caminan, se deslizan, nunca pisan tierra, nunca tocan mármol, simplemente aparecen y desaparecen, siempre cerca de los mausoleos más grandes, como si siguieran un recorrido conocido solo por ellos. Una mujer que limpiaba lápidas contó que escuchó su nombre pronunciado con claridad. Giró de inmediato, no había nadie. El sonido vino desde un mausoleo cerrado. No era una voz enojada, era firme, autoritaria, como alguien acostumbrado a ser obedecido. Después de eso, la mujer no volvió. Algunos dicen que ciertos mausoleos protegen algo más que restos, protegen secretos, y que esos secretos no quieren salir, por eso reaccionan, por eso se manifiestan, no para asustar, para advertir. Un sepulturero viejo dijo que antes, esos lugares eran tranquilos, que el problema comenzó cuando la ostentación llegó a la muerte, cuando las tumbas se volvieron símbolos, cuando el mármol dejó de ser descanso y se convirtió en mensaje. Desde entonces, el panteón ya no duerme igual. En ciertas madrugadas, se escuchan pasos sincronizados, no rápidos, no apresurados, como una marcha silenciosa. El sonido recorre los pasillos y se apaga de golpe. Al revisar, no hay rastro alguno, solo la sensación de que algo pasó muy cerca. Los animales evitan esas zonas, las aves no se posan, los insectos desaparecen, como si la naturaleza misma reconociera un límite. Una cámara de seguridad grabó una silueta detenida frente a un mausoleo durante horas. No se movió, no cambió de postura. Cuando amaneció, la silueta simplemente ya no estaba. El video no muestra cómo se fue, solo el momento en que deja de aparecer. Hay quienes creen que estos espíritus se manifiestan más cuando alguien intenta olvidar, cuando se derriban recuerdos, cuando se habla de borrar nombres. Entonces, dicen, las tumbas se vuelven inquietas, las historias resurgen, las apariciones aumentan, como si reclamaran permanencia. Un joven que entró al panteón para fotografiar mausoleos contó que al revisar sus imágenes, algunas mostraban reflejos que no estaban ahí al momento de la toma, sombras alineadas, rostros borrosos en el vidrio, siempre mirando a la cámara, nunca a otro lado. Los vecinos cercanos dicen que en ciertas noches se escuchan puertas cerrarse dentro del panteón, no golpes, cierres suaves, como quien asegura algo importante antes de irse, pero nadie sale, nadie entra. La idea de que no están en paz se repite, pero algunos ancianos dicen que no es falta de paz, es vigilancia, es permanencia, es negarse a desaparecer, porque hay vidas que fueron control, y muertes que se niegan a hacer silencio. Cuando el cielo comienza a aclarar, todo vuelve a la normalidad. Los mausoleos parecen inertes, el mármol frío, las historias callan, pero quienes estuvieron ahí saben que no fue imaginación, que algo observa, que algo permanece, y que la noche siguiente puede volver a manifestarse, porque aún falta el cierre de estas leyendas, lo que ocurre cuando alguien intenta romper ese equilibrio invisible, y eso, dicen, es lo que nadie recomienda provocar. Hay una regla no escrita entre quienes conocen estos panteones: no quedarse hasta el amanecer, no desafiar, no tocar lo que no te pertenece. Quienes rompieron esa regla regresaron con historias que nunca cuentan completas, siempre se detienen antes, como si algo les impidiera recordar del todo. Un hombre afirmó que decidió pasar la noche completa sentado frente a un mausoleo. No buscaba pruebas, buscaba entender. Al principio, nada ocurrió. Luego, sintió que el aire se espesaba. No escuchó pasos, no vio sombras. Solo tuvo la certeza de que no estaba solo. Cuando amaneció, estaba fuera del panteón. No recordaba cómo salió. Tenía tierra en los zapatos y un cansancio que le duró semanas. Algunos creen que los espíritus permiten que ciertos visitantes se vayan, no por bondad, por decisión, porque no todos deben ver lo mismo. Una mujer contó que al despedirse en voz baja antes de salir, sintió alivio, como si alguien aceptara el gesto. Si llegaste hasta acá, cada vez que pasas cerca del panteón, y dale like a mis videos, nunca le han vuelto a pasar los videos que más te gusten. Los más viejos dicen que estas leyendas que no son advertencias de cada vez que suba un nuevo video, y hasta el poder no termina con la muerte, de que la memoria pesa.